Bueno, gracias, presidente. Buenos días a todos. Para Canal 14 del SPR, preguntarle, presidente, su opinión sobre el reconocimiento que hace la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, sobre la estrategia implementada por México ante la pandemia de COVID-19, por favor. ¿Qué dijeron? Reconocen la estrategia que implementó México para atender la pandemia. Sí, la verdad es que se aplicaron los trabajadores de la salud de México. Ayudaron mucho. Enfermeras, médicos, camilleros, choferes de ambulancia, todos los trabajadores de la salud. Ellos merecen siempre nuestro reconocimiento. Ahora estuve en Tijuana, en la rehabilitación de un hospital general, ya estaban todos los trabajadores de la salud. Y les hicimos un reconocimiento y muy contentos por lo que hicieron. Fíjense, en circunstancias muy difíciles, porque no solo es enfrentar la pandemia, sino todo el bombardeo de desinformación. Y no tuvimos un paro en un hospital. No dejaron de trabajar. Y pudieron haber argumentado con razón al principio de que no tenían equipos para protegerse, porque no podíamos conseguir los equipos, nos llevó tiempo. Por eso le agradecemos mucho al gobierno de China, porque fueron los primeros en enviarnos equipos de protección para médicos, para enfermeras. Eso no se debe de olvidar. Y no teníamos ventiladores, no teníamos camas, no había médicos especializados. Tuvimos que formar médicos generales para atender enfermos de COVID. Y agradecerle a los gobiernos de China, de Rusia, de Cuba, de Estados Unidos. Recuerdo que estábamos tratando un problema de petróleo, porque se iban a caer los precios, como sucedió, que llegó a no tener precio el barril de petróleo, cero, porque por la pandemia andaban los barcos cargados de combustible, los buquetanques, como almas en pena. No podían atracar porque no había demanda. Entonces me habló el presidente Trump, eso lo cuento en el libro, porque nos asignaron una disminución, los de la OPEP y los de la no OPEP, de 350,000 barriles, y no podíamos porque nos quebraban. Entonces se pusieron de acuerdo y fijaron esas cuotas de disminución. México dio sus argumentos y resistimos. Entonces, por eso la llamada del presidente. Acordamos de que íbamos a aportar 100,000 barriles, se iba a reducir nuestra producción en 100,000 barriles, y ellos, yo digo que de manera generosa,
asumieron una disminución de 250,000 barriles para cubrir la cuota que le asignaron a México. Pero estábamos terminando eso, porque era el único país que faltaba, porque resistimos. Empezó el presidente Trump, nada más escuchaba yo, porque ya ven que no hablo inglés, nada más castillo, pero escuchaba yo que decía México, 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 por el teléfono, México, 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 y la traductora, México, y después se escucha por todos lados, México, 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 en Arabia Saudita, en Rusia, que México falta, que no acepta. Y ya le expliqué por qué no podíamos aceptar. Y él comprendió, ¿no?, esta situación. Bueno, me dice, aportamos los 250 nosotros, pero le pido un favor, infórmelo ya, que se pronuncie en México. Ya le hablé por teléfono a Rocío Nale para que informara a la OPEP sobre el acuerdo. Y ya, aún así, se redujo la producción a nivel mundial en 9 millones de barriles y se cayó el precio, no de inmediato, a los 10 días, y como lo planteó o como lo estaba previendo el presidente Trump, a nada, porque me dijo, si no tomamos este acuerdo se va a caer el precio. Y ya ven cómo se habla de las diferencias entre las grandes potencias. Cuando se trata de estos asuntos hay arreglo. Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, los principales productores, hay arreglo. Y qué bueno que nunca se pierda o se rompa el diálogo. Terminando eso, le digo, oiga, le quiero pedir un favor, no tenemos ventiladores para los enfermos de COVID. Hizo el compromiso de mandarnos 1,000 y cumplió, porque no teníamos equipo. Hace 2 días todavía, ya con el presidente Biden, y no es la primera vez, nos entregaron donativos de vacunas el gobierno de Estados Unidos. Nos entregaron millones de dosis para vacunar en la frontera de la vacuna Johnson, y ahora nos acaban de llegar 3.500.000 de AstraZeneca de Estados Unidos donadas. Entonces, agradezco mucho. La India nos ayudó, después ellos tuvieron un problema serio, pero nos ayudó enviándonos vacunas también. Y la gente que se cuidó, de todas maneras, hubieron muchos fallecidos, todavía están perdiendo la vida. Personas, nos duele muchísimo, nos duele mucho lo que pasó,
fue tremendo. Ahora, acerca de resultados, pues en América, si lo vemos aunque son muy feos los comparativos, fallecieron más en otros países que en México en relación con la población. ¿Mande? Y ahora con las vacunas se fortalece. No, es muy importante lo de las vacunas. O sea, si vemos esta tercera ola, el número de hospitalizados y de fallecidos es menor a la segunda, que fue la más fuerte, y a la primera, pero es porque ya se avanzó en la vacunación. La semana que viene se cumple el plazo que dimos para vacunar a todos los mayores de 18 y solo nos van a quedar los que no quieren, pero somos muy perseverantes nosotros, somos muy tercos y tenemos muchas razones para convencerlos de que se vacunen. Pero ya aquí en la ciudad, que la jefa de gobierno ha hecho un trabajo extraordinario, aquí ya es probable, ella va a venir a informar junto con todo el gabinete de salud, que vamos a informar la semana próxima, pero ya aquí en la ciudad, según avances, ya se van a tener vacunados todos con segunda dosis. Y estamos hablando de un porcentaje mayor al 90%. Esto ha ayudado muchísimo y no voy a dejar de estar invitando a que se vacunen y estamos, por ejemplo, en Chiapas está Zoé Robledo ahora dedicado a la vacunación, porque no solo son los municipios o las cabeceras municipales, hay que ir hasta la comunidad más apartada y vacunar a todos. Entonces sí vamos a poder informar sobre eso. Presidente.